Hola chiquillos, espero que se encuentren bien al igual que su familia. Antes de comenzar una nueva semana de trabajo en el área de matemática, debemos revisar la solución a la guía de trabajo número 1 de la semana 1 de matemática. Así que comencemos. La actividad número 1 nos daban dos preguntas, y aquí quiero hacer un alcance porque en la pregunta número 1 hay un detalle. En la guía decía, en la ciudad de Santiago cierto día de invierno presentó una temperatura 3 bajo cero en la mañana y en la tarde subió su temperatura a 18 grados, pero debería decir, como aquí está marcado en rojo, en 18 grados. Quienes respondieron a esta pregunta utilizando el enunciado inicial de la guía, yo no lo coloqué erróneo porque en realidad eh, la guía decía esto y esto nos fue avisado con anterioridad, ¿ya? Pero alguna gente se dio cuenta del error y lo hizo en forma correcta. Y las otras personas que utilizaron el enunciado inicial, su respuesta igual está bien, solamente que el enunciado no era muy congruente, pero la respuesta que colocaron está bien, y aquí la vamos a revisar. Comencemos. Primera pregunta de la actividad 1. La ciudad de Santiago, cierto día de invierno, presentó una temperatura de 3 grados Celsius bajo cero en la mañana, y en la tarde su temperatura subió en 18 grados. ¿Cuál fue la temperatura alcanzada con su respectiva subida en grados? Para ello debe realizar una recta numérica y contestar la pregunta. Una recta numérica, recuerden, una línea donde en el centro está el 0 como punto de referencia, al lado izquierdo están los números negativos, y al lado derecho están los números positivos. Nos dicen que inicialmente la temperatura es 3 grados bajo cero, por lo tanto aquí marco mi posición en la recta numérica. Y luego dice que la temperatura subió en 18 grados, es decir, que de aquí para el lado derecho tengo que moverme 18 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Luego de moverme 18 posiciones, que se refiere al aumento en 18 grados Celsius, puedo ver que en mi recta numérica yo llegué a la posición 15, más 15. Es decir, la temperatura final, después de subir 18 grados, es de 15 grados Celsius positivo. ¿Qué pasa con las personas que tomaron acá en vez de en como A? Muchos de ustedes hicieron la misma recta numérica, colocaron la posición inicial y colocaron que la temperatura final era 18 grados Celsius, porque acá se decía que la temperatura subió a 18. Entonces marcaron este punto y luego contabilizaron los espacios o los lugares que habían de aquí hasta acá. Y ahí se dieron cuenta que en realidad la temperatura en este caso había subido 21 grados. Esto yo lo coloqué bien a los chicos que me entregaron el test de esta manera, así que no se preocupen, porque había un error en el enunciado y nos avisó con anterioridad. Está bien esto. Pero fíjense cómo cambia la pregunta simplemente con cambiar un a en un en. ¿Ya? Ojo con eso. Hay que tener una buena comprensión lectora. Siguiente pregunta. Una sustancia química está a 5 grados bajo cero, se calienta en un mechero hasta alcanzar una temperatura de 12 grados sobre cero. O sea, ya me indica la temperatura que llega finalmente, que es 12 grados. Positivo. ¿Cuántos grados subió? Para ello realiza una recta numérica y contesta la pregunta. De la misma manera, realizamos una recta numérica, colocamos el 0, lado izquierdo los números negativos, lado derecho números positivos. Mi temperatura inicial, 5 grados bajo cero. Bajo cero son negativos, por lo tanto aquí parto. Y luego dice que alcanza una temperatura de 12 grados positivos sobre cero. Aquí está. Me piden saber cuántos grados subió, por lo tanto me piden saber cuántas posiciones hay desde aquí hasta acá. Y simplemente yo debo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Como hay una diferencia de 17 espacios o 17 posiciones, yo puedo decir que la temperatura subió en 17 grados. Y eso era todo. Espero que haya quedado más claro para quienes tuvieron duda al respecto. Segunda actividad, nos daban un ejemplo y aquí mostraban cómo teníamos que hacer. Y nos decía lo siguiente: en las siguientes situaciones debe asociar a cada afirmación con el número entero. Recuerden, número entero puede ser un positivo, un negativo o también el cero, que lo represente. Y nos daban ciertas situaciones. Y aquí teníamos dos ejemplos. Decía, revisando la cuenta de mi banco tengo un saldo a favor de 135.000. Como dice un saldo a favor,
es un número positivo, por eso yo simplemente puedo colocar así. Mientras cuando dice que la temperatura de Punta Arenas el día de hoy fue de 5 grados bajo cero se refiere a bajo el cero, o sea, números negativos, y eso yo lo represento como menos 5. Tomando esto como ejemplo, veamos cómo quedaban los números para estas situaciones. La temperatura ambiente es 4 grados bajo cero es negativo, por eso queda de esta manera. La ciudad se encuentra a 400 metros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar es positivo, porque el nivel del mar es la posición 0, mi punto de referencia, y sobre es positivo. Un buzo está nadando a 15 metros de profundidad. Cuando hablan de profundidad o bajo el nivel del mar, son números negativos, por lo tanto acá era menos 15 metros. Estamos justo al nivel del mar. El nivel del mar, por ejemplo, es la playa. Y eso me indica que estoy en la posición 0 en cuanto a la altura. Recuerden que la altura uno la mide sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar. Si yo me encuentro en la playa, estoy al nivel del mar, por lo tanto estoy en mi posición 0. Julián tiene una deuda de 4.500. Deuda significa que yo debo dinero, por lo tanto es algo negativo para mí, porque yo debo 4.500 pesos. Finalmente el avión está volando a 8.500 metros de altura. Un avión está volando, un avión no puede volar bajo el mar, por lo tanto no puede ser una distancia negativa. Esto es lo mismo que decir 8.500 sobre el nivel del mar, por lo tanto serían 8.500 metros positivos. Y eso era lo que tenían que ustedes realizar. Para esto tienen que tener en cuenta o haber revisado el video con anterioridad que vimos sobre dónde se utilizan los números negativos, ¿ya? O números enteros. La tercera actividad era un verdadero y falso y había que justificar las falsas, o sea, decir por qué eran falsas. Revisemos las respuestas correctas. Aquí está. La primera decía, ¿el número menos 4 pertenece a los naturales? La respuesta es falso. Si yo veo el dibujito o esquema que mostré en unos videos pasados, espero que lo hayan revisado, el menos 4 está aquí. El menos 4 pertenece a los números enteros, no pertenece a los números naturales. Los números naturales son los que están en esta bolsita de color celeste. Entonces el menos 4 está fuera de esta bolsita. Por lo tanto, no pertenece a los naturales, pero pertenece a los enteros porque está en la bolsa azul. Después dice, ¿todo número entero forma parte de los números naturales? Es falsa también. Porque los números enteros, recuerden, son los números positivos, negativos y el cero. Supongamos yo tomo un número entero negativo. Por ejemplo, voy a tomar el mismo caso anterior, el menos 4. El menos 4 es un número entero, porque es un número negativo, pero fíjense, el menos 4 no está dentro de los números naturales. Por lo tanto, yo automáticamente encuentro un caso en donde no se cumple esa afirmación. Todos los números negativos son números enteros, pero no son naturales. Se fijan, estos números negativos no están acá adentro. Por lo tanto, los números enteros negativos no son naturales. Es diferente si yo dijera el 4. Ah, el 4 es un número natural, porque está acá en la bolsa celeste. Pero también está en la bolsa azul, porque esa bolsa celeste está dentro del azul, ¿se fijan? Es diferente. El menos 4 no está en esta bolsa, pero el 4 sí. Entonces el menos 4 solamente es un número entero, pero el 4 positivo es un número natural y además un número entero. Ojo ahí. Letra C decía, el menos 6 está a la izquierda del menos 5. Veamos la recta numérica. Menos 6 y menos 5. El menos 6, ¿a qué lado se encuentra? Efectivamente a la izquierda del 5, por lo tanto esa era verdadera. D, el número menos 8 es mayor que menos 4. Veamos, menos 8 está aquí y el menos 4 está acá. Cuando nosotros comparamos números negativos, cuando el número está más cerca del 0, mayor es. Fíjense, el menos 8 está más alejado del 0, por lo tanto es falsa. El menos 4 es mayor porque está más cerquita del 0. Letra E. El inverso aditivo de 3 es menos 3. Ya, y aquí hay que tener cuidado. Cuando hablan de inverso aditivo, chiquillos, jóvenes, señoritas, caballeros, se refiere al mismo número, pero con signo contrario. En este caso, el inverso aditivo de 3, que es positivo, es el 3, pero negativo, es decir, el menos 3. Por lo tanto, esta es falsa. Y última y final, letra F.
el valor absoluto de 12, y de hecho aquí me colocan valor absoluto, recuerdan que estas barritas significan valor absoluto, es menos 12, y esto era falso. Porque el valor absoluto siempre, siempre, siempre es positivo. En este caso, el valor absoluto de 12 es 12. Actividad número 4. Interpreta la siguiente situación y responde las siguientes preguntas que se dan a continuación. Y teníamos a dos personas luchando en esgrima y teníamos acá, los teníamos sobre una recta numérica y nos pedían responder a estas preguntas. Revisemos, dice letra A. Como se representa la posición del esgrimista de la izquierda, o sea, esta persona, utilizando números enteros, guíate por la posición de la punta del pie que está delante. Se refería a este pie. Algunos utilizaron el pie de atrás. Si bien no era lo que me pedían, si usted utilizaba el pie de atrás y respondía a las preguntas, estaba bien, se podía hacer. Pero me pedían esto, ojo. La gente que utilizó estos valores, yo no los coloqué erróneo porque la respuesta a las preguntas utilizando estos valores estaban bien. Ya, pero ojo, comprensión lectora, chiquillos. Me decía, guíate por la posición de la punta del pie que está adelante. Este es el pie de adelante. Ya, en este caso, la posición de este esgrimista sería menos 3. Letra B. ¿Cómo se representa la posición del esgrimista de la derecha? Acá, el rojo, utilizando los números enteros. Si utilizamos la misma guía de la letra A, el pie que está adelante sería este, por lo tanto la posición es 3. Más 3 o simplemente 3. Luego me preguntan en la letra C, ¿a qué distancia se encuentran los esgrimistas respecto al 0? El esgrimista verde está en esta posición, menos 3. ¿Cuántas posiciones hay para llegar a 0? 1, 2, 3. O sea, se encontraba a 3 metros. Veamos el rojo. Se encontraba en posición 3 positiva. ¿Cuántos espacios hay para llegar a 0? 1, 2, 3. Había 3. Por lo tanto, ambos se encontraban a 3 metros de distancia respecto al 0. Ahí está, 3 metros. Y me dice, ¿cuál es el valor absoluto de menos 3 y 3? Recuerden, el valor absoluto es el mismo número, pero siempre positivo. Y el valor absoluto se refiere a la distancia que hay del número que a mí me piden hasta el 0. Ojo ahí. Entonces, el valor absoluto de menos 3 es la distancia que hay de menos 3 hasta 0. Y ya comprobamos que es 1, 2, 3. 3, positivo. Y la distancia o valor absoluto de 3 positivo con respecto a 0 es 1, 2, 3, también 3. En este caso, tanto el valor absoluto del menos 3 como del 3 positivo es 3 positivo. Valor absoluto, el mismo número, en este caso es 3, pero siempre con el valor positivo. Por eso queda de esta manera. Ojo ahí. Y la última actividad, actividad número 5, para quienes podían grabar un video realizando esto, se agradece a quienes así lo realizaron. Y para los que no podían o les daba un poco de vergüenza, podían realizar esto mediante en forma escrita, no habría ningún problema. ¿Qué decía esto? Decía, ubícate en algún lugar escogido de tu casa que no sea la muralla y cuenta pasos hacia la derecha. Hazlo en forma recta hasta llegar a la muralla. Luego gira y cuenta cuántos pasos das hasta llegar al otro extremo de la muralla. Confecciona una recta numérica para representar los datos obtenidos y responde las preguntas. Estas pueden ser enviadas en el video o por escrito en caso de no realizarlo. Y aquí la verdad esta pregunta es bien abierta y las soluciones pueden ser muchas dependiendo de cada situación. Aquí lo voy a tratar de ilustrar de una manera, aunque varios lo hicieron de otra manera, pero yo no lo coloqué erróneo. Ya, ojo ahí. Vean lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos a Steve de Minecraft, supongamos que él se coloca en una posición que va a ser su posición 0 y él va a avanzar 18 pasos hacia adelante, o sea, para este lado, y llega a esta posición. Luego él podría hacer dos cosas. Podría regresar al punto de inicio o a partir de aquí caminar pasos en sentido contrario. Veamos. Lo que hizo Steve después de llegar acá, él dijo, ya me voy a devolver a mi posición inicial. Y volvía a su posición inicial, que era el 0. Y luego caminó 11 pasos hacia atrás, o en sentido contrario a donde había caminado antes. Y llegó al menos 11. ¿Se fijan? O podría haber hecho lo siguiente.
haber caminado 18 pasos hasta acá, haberse girado y haber caminado 29 pasos hacia atrás. Y igual llega al menos 11. Si usted contabiliza los pasos que hay de aquí hasta acá, también son 29 pasos y llegamos al mismo valor. Entonces, tomando por ejemplo al 0 como referencia, aquí me pedían responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos pasos él caminó hacia adelante? Ah, él caminó 18 pasos hacia adelante. ¿Cuántos pasos caminó hacia atrás? 11. Y también yo podía especificar la posición. Si yo me doy mi referencia de 0, yo podría decir que él, después de caminar 18 pasos hacia adelante, quedó en la posición más 18. Y luego, después de haber caminado 11 pasos hacia atrás respecto al 0 o 29 pasos hacia atrás respecto a los 18 iniciales, él quedó en la posición menos 11. ¿Ya? Y ahí yo lo marco en una recta numérica. Y además me pedían calcular los valores absolutos. Si yo recuerdan, el valor absoluto se calcula siempre en referencia a la posición 0. ¿Ya? Posición 0. Ojo ahí, posición 0. Porque el valor absoluto es la distancia que hay desde mi posición hasta el 0. Si estoy en la posición menos 11, el valor absoluto de menos 11, que se simboliza así de esta manera, barrita menos 11 barrita, es igual a 11, positivo. Siempre el valor absoluto va a ser un número positivo. Por otro lado, el valor absoluto de más 18, barrita 18 positivo, barrita es igual a 18 positivo. A eso se refiere, porque el valor absoluto se refiere a la distancia que hay de mi posición hasta el 0. Siempre se hace hasta el 0. El valor absoluto es siempre la distancia que hay desde mi punto en la recta numérica hasta el 0. Ojo con eso, porque es definición. Chiquillos, espero que con este video haya quedado un poco más claro para ustedes, puedan corregir los errores que hayan realizado, ¿ya? Para que lo tengan claro en qué se equivocaron y por qué se equivocaron. Y si aún persiste la duda, no duden en escribirme al correo para yo ir respondiendo y aclarando sus dudas. Que tengan una muy buena semana. Estamos comunicados. Adiós.